Cada vez vemos más cintas en las que el terror llega a través de desórdenes del sueño. Seguro que se os han venido varias a la cabeza. Problemas para dormir, sonambulismo, parálisis... Sin duda un tema que le pega mucho al género por la falta de entendimiento y por el abanico que puede abrirse al explorarlo, como pasa aquí. Desde Alemania, Schlaf, traducida como Sleep, nos presenta a Marlene, una mujer que sufre todas las noches la misma pesadilla que tiene lugar en un hotel en medio del bosque. Un día, al ver un anuncio de ese mismo hotel en un periódico, decide investigarlo y dirigirse allí. Marlene entra en estado de shock, experimentando un terror extremo tanto físico como mental. Pero no solo ella, su hija, que intenta ayudarla, se verá involucrada en algo quizás con más significado del que puede parecer. Cinta muy alemana en sus formas, muy siniestra y capaz de no dejar indiferente a nadie. Si os gusta el cine de David Lynch, encontraréis algo de él aquí. Estoy seguro que la menos conocida de todo el vídeo es una claustrofóbica experiencia donde junto a dos personajes vamos a meternos en un lugar sin apenas aire, luz ni escapatoria para darnos de golpe con un creepypasta interesante y que, como le pasa al film, no es de los más famosos. Living Dark, The Story of Ted the Caver, donde un joven espeleólogo que subía sus aventuras, descubrimientos y viajes a la web, un día, sin explicación, dejó de hacerlo. Se cuenta que junto a un amigo encontraron algo en una cueva de dudoso origen y de mortal resultado. Pues el film, basándose en este turbio relato, nos cuenta cómo dos hermanos, después de salir de, nada menos, el funeral de sus padres, se encuentran con esa misma cueva, la cual deciden explorar y donde van a encontrarse con lo que menos esperaban. Una sorprendente producción que juega bien sus cartas y, recordando a The Descent, nos lleva por los últimos momentos de Ted en ese laberinto y sorprendente lugar lleno de misterio que forma parte de la leyenda y del relato del creepypasta. Sinceramente, no sé por qué me da un mal rollo especial esta historia. Estrenada hace bien poco, vamos con la frenética y surrealista propuesta que parte de una idea muy loca y en esa locura se mueve durante toda su duración. Una joven perseguida en el bosque y otra ayudándola a sobrevivir desde la distancia. Unseen es una rápida y vibrante historia en la que una dependienta de una gasolinera debe echar una mano a otra que la llama pidiendo auxilio. La movida está en que esta segunda es ciega y apenas puede moverse con facilidad entre los árboles. Una videollamada que puede valer una vida, pero no todo va a quedarse ahí. Lo que va ocurriendo tanto en un lugar como en otro termina por crear situaciones extremas donde poner nervioso al espectador y hacer que vibre en el asiento está asegurado. Si perdona su conveniente y disparatado guión donde lo inverosímil va a suceder para poder dar continuidad a la idea original, se pasa enseguida con una duración muy ajustada, no llega a la hora y cuarto, y un ritmo endiablado donde no dejamos de ver cosas. Una película algo diferente. Volvemos a dejar solo al ser humano en la naturaleza más salvaje, peligrosa y mitológica. Porque Primal Rage coge la leyenda del Bigfoot y le da un toque diferente. Aquí el Sasquatch se mezcla con otras ramas del folclore antiguo de los nativos americanos y crea una criatura quizás más terrorífica que el propio ser que a todos se nos viene a la cabeza. Oman. Un pie grande 2.0 podríamos decir que tiene atemorizado a todo un pueblo debido a los múltiples asaltos y brutales apariciones. Una pareja que viaja en carretera y que va a terminar donde no debía, va a verse sin salida en un extraño lugar, con extraños habitantes y una historia sobrenatural que van a transformar en realidad cuando se dan cuenta que son la presa del perturbador monstruo. Un survival de terror pequeño pero enormemente divertido, todo con efectos especiales prácticos muy resultones, sencilla pero directa, sin muchas florituras, con momentos gore explícitos y otros de alta intensidad. Las historias que tratan de una persona cuidando de ancianos con secretos turbios en casas que también esconden algo son un tema que hemos visto varias veces en el cine de terror. Seguro que alguna ya se os ha venido a la cabeza. Pero a pesar de esa propuesta para nada novedosa, Raging Grace se las apaña para llevar la trama por caminos no tan convencionales. Una inmigrante filipina acepta el trabajo en una enorme mansión de atender y asistir a las necesidades de un hombre mayor con una enfermedad terminal. Habitaciones cerradas y lúgubres, pasillos laberínticos, ecos, sombras, ruidos, todo parece indicar que algo no va como debería ir. Un misterio que cada vez empieza a retumbar con más fuerza y que involucra a la protagonista, con mucha carga social y constante sobre la contraposición de dos mundos diferentes, y con el telón de fondo de una cinta de casa encantada de estilo gótico, se cuece un intenso y tenso relato con elementos de horror clásico y la fuerza de un guión cuidado e inteligente.
Larry Fessenden, actor y director con una filmografía bastante peculiar, tiene algún que otro film donde juega tanto con el terror cósmico como con leyendas del estilo de la que traemos hoy. En 2001 se atrevería a llevar al mítico ser a una historia familiar con un pequeño como protagonista. Wendigo es un film bastante extraño en cuanto a montaje, la forma de contarnos todo y otras muchas cosas, siendo una peli en su totalidad bastante rara, donde una familia que se marcha de escapada a pasar un fin de semana al bosque por accidente atropella a un ciervo, pero la movida no está ahí, sino en un cazador que iba tras él para intentar dispararle. A partir de ahí van a comenzar una serie de fenómenos extraños, todo cada vez con una atmósfera más irreal e ilusoria, donde el más joven comienza a sentir la presencia de una especie de entidad que se aproxima y no parece demasiado amable. Jake Weber, Patricia Clarkson y el hermano pequeño de Malcolm, Eric Per Sullivan, protagonizan este descafeinado largometraje que deja lo mejor para sus últimos minutos. Rareza de verdad, donde las haya. Creo que ya veis en las imágenes que no estamos ante una cinta normal y corriente. Porque The Giant es una especie de sueño, o más bien de pesadilla, donde se nos cuenta un thriller oscuro entre personajes adolescentes, pero con un tono y un rollo para nada como podríamos esperar. La misma noche que regresa un joven que dejó atrás el pueblo en el que transcurre el film, aparece el cadáver de una chica. Y no será la única, puede que la vuelta de este tenga algo que ver con las extrañas muertes o quizás sea coincidencia, pues eso es tan solo el inicio de un viaje denso de fotografía saturada y granulada, donde la estética se impone a la misma historia o al propio guión, convirtiendo el drama psicológico en una experiencia solo apta para los más valientes. Es una pasada a nivel de dirección y en cómo explota su atmósfera. Su hora y media es tan intensa como extraña, mezclando pasado y presente para unir sus piezas. Casi nunca hemos visto películas de gente encerrada de la manera que en el protagonista lo está aquí, un agujero en mitad de la nada del que le es imposible escapar. The Seeding nos hace acompañar a un fotógrafo que viaja hasta el desierto para tomar unas cuantas instantáneas del bello y singular paraje, pero allí se encuentra con lo que parece un niño perdido, desorientado, al que intenta ayudar. Siguiéndole para poder sacarle de allí, el protagonista acaba en el cráter de un cañón tras descender por unas escaleras buscando ayuda. Allí, una mujer que vive sola le pide que pase la noche y será el comienzo del infierno total más angustioso e inimaginable. Cinta que posee un encanto especial gracias al poder de su escenario y a la sensación opresiva del mismo, teniendo en sus actuaciones uno de sus puntos importantes. Mezcla interesante de Las colinas tienen ojos y folk horror rural que flojea en su desarrollo y en sus golpes de efecto, pero que plantea algo que dentro del género puede resultar fresco y atractivo, sobre todo gracias a su comienzo y a su fuerza técnica, aunque creo que la idea daba para mucho más. El debut en largometrajes de Barnaby Clay no es mala carta de presentación, habrá que estar atentos a sus próximos trabajos. Otra de esas sirenas para nada como las imaginamos en un principio y tenemos guardadas en la mente gracias a la cultura popular, pero que forma parte de una de las pelis con monstruos marinos más recomendables y creo bastante mal valorada por crítica y público. Un faro, dos vigilantes y la defensa de este ante una horda de criaturas aterradoras que de noche aparecen para acabar con todo. La piel fría, basada en la novela de Albert Sánchez Piñol y dirigida por Xavier Gens, nos cuenta cómo dos fareros deben protegerse y defenderse en una isla perdida en mitad del océano de algo con lo que no contaban y que no tiene ningún tipo de sentido. A su favor, por lo menos, tendrán la ayuda de esa especie de sirena de aspecto monstruoso para hacer frente a la pesadilla que llega cuando la oscuridad se apodera del atolón. Técnicamente soberbia, todo un espectáculo visual gracias a su fotografía y a su mágica localización con influencias que van desde Lovecraft y el horror cósmico hasta La mujer y el monstruo de 1954, entre otras. Y ojo la idea que propone I Trapped the Devil. ¿Os imagináis que vais a cenar a casa de un familiar la noche de Navidad, sin avisar, porque hace mucho que no le veis, y resulta que este guarda una sorpresa que no olvidaréis jamás? No, no tiene nada que ver con la cena de Nochebuena. Es lo que les ocurre a los dos protagonistas del film, Matt y Karen, los cuales deciden ir a visitar sin previo aviso al hermano de este en uno de los días más especiales del año. Pero algo le pasa al anfitrión, porque sí, la visita le pilla de imprevisto, obviamente, pero lo perturbador va mucho más allá. Este tiene en su sótano atado y secuestrado a una persona. Una persona que está convencido es el mismísimo diablo. Seguro que luego os quejáis de vuestras cenas familiares. Nada comparado con lo que está a punto de suceder en esta. ¿Quién es realmente? ¿Es la encarnación del mal? ¿El hermano está loco? Sin duda planteamiento original en el que no sabes qué vas a terminar encontrando. No nos alejamos mucho del folk horror.
ni tampoco de Irlanda, porque All You Need Is Death nos viene a hablar de cuentos mágicos, de entidades de otro tiempo, de resurrecciones ancestrales, y todo ello con un dibujo y una forma de contarnos la historia que no es para nada convencional. Una pareja de documentalistas que se dedica a grabar canciones populares olvidadas de hace mucho tiempo que creen todavía tienen algo de místico y de interesante. Para entender la cultura actual y su evolución, descubren una en concreto perdida y extraña en el campo y se proponen capturarla en contra de los deseos de los lugareños, desatando una maldición que envuelve a los dos. Cómo esa maldición les va llegando y qué tienen que hacer para romperla merece mucho la pena, donde entra en juego todo ese imaginario loco y extravagante que la hacen merecedora de entrar en este vídeo, explorando algo tan singular como es el arte tradicional escondido en canciones. Muy curiosa. Una religión inaudita, dos personajes comportándose de manera inusual y un suceso que planea poner fin al mundo tal y como lo conocemos. Ese es el pistoletazo de salida a Gaia, peli sudafricana que nos lleva tras los pasos de dos agentes forestales que se encuentran con un padre y su hijo viviendo como ermitaños en la naturaleza. Estos, convencidos de que el bosque está planeando su venganza contra la humanidad, intentan defenderse y convencer a los protagonistas de que tienen razón. Pero cuando comprueban que es posible de verdad que haya algo en ese lugar despertando, cuidado, puede que no estén tan locos. Película con una fotografía impactante y que sinceramente da gusto ver, con además varios temas a la vez que se van disparando a medida que profundiza su trama. Terror ecológico, clima postapocalíptico, horror psicológico y cierta dosis de surrealismo en un guión arriesgado e intrigante lleno de incógnitas y de, aviso, resolución compleja. Sinceramente, todo un viaje. Y hablando de viajes hipnóticos, no creo que haya mejor definición que esas dos palabras para resumir lo que puede provocar You Won't Be Alone. Un título perfecto y precioso acorde a lo que vamos a ver en sus casi 2 horas. Contra el argumento del film es quedarse muy en la superficie, donde vemos como una bruja ancestral, un espíritu inmortal que parece no atender a razones temporales corrientes, posee a una joven a la cual se lleva de bebé para alimentarse y promete devolverla a su madre cuando cumpla 16 años. A lo que asistimos es a un retrato del ser humano a través de diferentes épocas o situaciones, contextos, todo ello desde el punto de vista de un ser que intenta comprender y sentirse parte de los lugares a los que va a parar. Una retorcida historia de brujas que no se quiere situar en nada relativamente cercano a su temática, porque tampoco hay nada realmente que se le parezca. Funcionando más como drama fantástico que como peli de miedo, es un film cargado de emotividad, reflexión, profundidad, mal rollo, momentos impactantes, como ejercicio cinematográfico valiente y muy consciente de sí mismo, no tiene techo. Preparaos para un viaje de otra época, a un lugar lleno de brujas, espíritus, maldad, dioses y demonios. Un cuento de hadas macabro metido en un blanco y negro maravilloso donde conocer una aldea y sus habitantes. Una historia de amor y magia oscura que supone una experiencia cinematográfica tan diferente como especial. November. Una especie de Romeo y Julieta pero con rituales y paganismo de por medio, en el que ver desde criaturas sin forma capaces de hablar, con alma y con personalidad, hasta apariciones de fallecidos que resucitan mediante ritos en mitad de la noche, o personas que venden su alma al diablo. Desde Estonia, que no es un país que reconozcamos por exportar demasiado cine, y basada en una novela de allí, estamos ante una historia de abusos de poder sobre un pueblo donde entre el hambre, la pobreza y las creencias también guarda sitio para la esperanza y lo dicho, el amor. Calificarla sería difícil, una especie de mezcla entre The Witch y el Lars von Trier de Anticristo, con infinidad de lecturas, mensajes y posibles interpretaciones. Recomendadísima. Da igual que las arañas te den más o menos asco, grima, miedo, rechazo, Vermins te va a perturbar y te va a obligar a que esos insectos te provoquen todas esas sensaciones. Una especie de Evil Death arácnida donde un edificio se ve totalmente infestado por unas criaturas que dan bastante repelús. Un joven apasionado de los animales, tras conseguir una de estas de origen exótico y llegar a casa, la lía muy guapa después de que consiga escapar de su caja y reproducirse sin control. El horror está servido, el bloque de apartamentos se clausura y se pone en cuarentena al más puro estilo REC y los vecinos tienen que enfrentarse a unos monstruos de pesadilla mucho más repugnantes que en cualquier otra película del género, con crítica social muy potente tanto por su localización como por el retrato que vemos de los personajes y de la policía. Vermins es un ejercicio de supervivencia extremo, terror, acción y una tensión que, unida a las criaturas que la componen, forman un cóctel tan explosivo como perturbador. Si las arañas te dan cosa, quizás no sea buena idea verla, o bueno, sí, quién sabe.
uno de los found footage más interesantes del terror moderno, un caso real que nos lleva a un frío paraje donde se oculta un mal que, la primera vez que la ves, te vuela la cabeza. El Paso del Diablo nos habla de lo ocurrido en 1959, donde fueron encontrados los cuerpos de 9 esquiadores en extrañas circunstancias, realmente inexplicables, todavía sin solución a día de hoy. Décadas después, un grupo de jóvenes planea viajar al lugar para filmar todo lo que ocurre e intentar averiguar qué pudo suceder en el pasado, pero lo que encuentran sobrepasa la lógica y lo razonable, porque lo que existe en el helado desierto de nieve es muchísimo más retorcido a varios niveles de lo que imaginamos, interesante en su comienzo y en la historia de la que parte, en su desarrollo y sobre todo en su última media hora, donde es capaz de volarnos la cabeza con las ideas que tiene. Gracias infinitas a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí, como siempre, dando cariño y amor a esto. Sois una parte muy importante y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.